92.9. La clave me escucha. Bueno, y tenemos ganador para el libro, ganadora en realidad, el libro de Hernán Rivera Letelier, El autodidacta, lo gana @MaríaFerGarcía I. Ya te van a poner en contacto contigo, María Fernanda, supongo, tocaya, para darte el libro que te has ganado. Y estamos en la última entrevista de esta mañana con Pedro Santander, doctor en lingüística, director del proyecto DIP PUCB, o sea, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y académico de la Escuela de Periodismo de la misma universidad. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, un gusto saludarte. Oye, ustedes han sacado varios estudios durante todo este tiempo que tienen que ver con los discursos que se están generando entre la ciudadanía, entre el staff, sí, y la infraestructura política, que van desde ahora sacaron uno muy interesante sobre los discursos de odio, digamos. Así es. A ver, cuéntanos un poquitito cuál es la lógica de ir incursionando en este tipo de temas. Claro, mira, nosotros desde el año 2017 que como equipo, conformado por ingenieros informáticos, lingüistas y gente como yo de las comunicaciones, estamos monitoreando, estamos tratando de entender, de observar y cada vez lo entendemos mejor, la verdad, cómo funcionan las redes sociales en Chile en momentos de políticamente importantes. Entonces nosotros nos habíamos centrado mucho en elecciones, ¿no? ¿Qué pasa en elecciones, las primarias, las presidenciales, el mismo plebiscito, en las redes sociales en nuestro país? Y ahora, a raíz de diferentes cuestiones, nuestra universidad firmó un convenio con Elisa Loncón, la presidenta con la Convención Constitucional, para que monitoreemos esto que se llama comunicación violenta o violencia en línea, que se da en Chile contra la Convención Constitucional. Porque nosotros conocíamos a Elisa Loncón porque ella hace clases aquí en nuestra universidad, es lingüista ella, y nuestra universidad además está haciendo un diplomado en traducción simultánea entre mapudungún y español para la Convención. Entonces, en esas conversaciones salió la necesidad de ellos de detectar por qué y quiénes los atacaban tanto en redes sociales. Y bueno, nos metimos en ese tema, ya que nosotros sabemos analizar redes sociales ya con la experiencia que tenemos de 5 o 6 años, y hemos detectado efectivamente que hay lo que nosotros llamamos una comunicación violenta bien marcada, bien fuerte y bien, diría yo, permanente, constante, en nuestro país desde julio en adelante contra la Convención Constitucional. Y eso nos preocupa, y eso nos ocupa también porque la estamos monitoreando y la estamos en nuestro sitio web mostrando. Y una de las expresiones de esto que llamamos violencia en línea o comunicación violenta, una de ellas es lo que se llama, y eso está tipificado en muchos códigos penales, el discurso de odio, ¿ya? No cualquier ofensa es discurso de odio, no cualquier ataque es discurso de odio, pero hay una dimensión del ataque que muchas veces es odioso, y también nosotros estamos trabajando en esa línea, estamos tratando de detectar cómo atacan, a quienes atacan fundamentalmente con discurso de odio en la Convención Constitucional, y lo estamos haciendo interdisciplinarmente, como te decía, entre ingenieros, lingüistas y periodistas. Sí, mira, desde que uno era chiquitito que escuchaba formas de referirse al adversario que eran intencionalmente ofensivas, digamos. Sí. Eran los fachos y los momios, para referirse a la derecha, los comunachos, los upelientos. Upelientos, efectivamente. Después, hoy día, la cosa cambió porque a mí me da la impresión que cuando en el año 86 el entonces almirante Merino dice que hay gente en Chile que no tiene derechos humanos porque ellos son humanoides. Se creó una nueva versión, digamos, para caracterizar, que es la bestialización de las personas. Claro. Entonces tú tienes hoy día orcos, por ejemplo, para que te tratan con mucha frecuencia en redes sociales para referirse básicamente a la gente de oposición y los más extremos, digamos, si tú quieres. Sí. Y eso, de alguna manera, en la academia siempre se ha señalado, me recuerdo, que cuando tú puedes lograr que una persona
sea percibida como, llámalo así, animal, Sí. bueno, no hay tanto, si tú quieres, no hay tanto dolor si algo le pasa, digamos. No, claro, por supuesto. Fíjate tú que nosotros, una de las cosas es que hemos detectado en este tiempo, nosotros desde agosto desde julio, desde que se instala la convención, estamos monitoreando las redes sociales, es que hay como tú bien dices, ¿no? Una suerte, muchas veces una animalización, Claro. ¿no es cierto?, del otro, sobre todo de la otra, porque generalmente es contra Elisa Loncón, y de los convencionales, y se los trata mucho de zánganos y de ratas. Esas dos palabras aparecen mucho, ¿no?, en relación a los convencionales, zánganos y ratas. Entonces, Dos como cosas tú que bien dices, matamos cotidianamente. claro, Digamos. y un problema, claro, a las ratas, ya está veneno para ratas, son una plaga, etcétera. Los zánganos, ni te digo. Entonces, eso lo hemos detectado y claro, ahí ya estamos ante discurso de odio, fíjate tú, ¿no? Ya es más que un insulto. Ahora, fíjate, esto que dices tú me recuerda mucho lo de humanoide de Merino, porque la preocupación por el discurso de odio la recoge la normativa internacional, la recoge en códigos penales como el Código Penal español, el alemán, lo recoge el mismo artículo, uno de los artículos, creo que el 23 de del reglamento de ética de la Convención Constitucional, pero es una discusión que viene fundamentalmente después de la experiencia nazi-fascista, ¿no?, de los nazis, donde ahí se usaba la palabra Untermensch, ¿ya? Unter es bajo, Mensch es ser humano, entonces todos eran humanoides, ¿no? Ahí ya empieza y todos los que no eran nazis eran Untermensch, ¿no? Y bueno, Merino lo que hace al hablar de humanoides recoge eso, ¿no? Y si te vas más atrás, incluso vas a llegar a la discusión que tuvieron los españoles cuando conquistaron este continente de si el indio tenía o no tenía alma. Llegas a eso. Entonces, claro, si no tiene alma, el cristiano puede, sin ningún problema, matar al indio y después ir a misa, ¿no es cierto? Pero si tiene alma ya la cosa se complica. Entonces, como una animalización o tratarlo de Untermensch o de humanoide. Eso nosotros lo hemos detectado que está ocurriendo en Chile, desde que estamos monitoreando esto, y como te decía yo, se trata a convencionales y sobre todo a Elisa Loncón con figuras, con retóricas, con metáforas animalísticas, ¿no? Por Sí, llamarlo de ahora alguna manera. esto de etiquetar personas sobre la base de estándares clasificados, etcétera, no es algo que suceda solamente en un sector al otro, ¿eh? Esto es un recurso lingüístico que intenta posicionar una idea y que funciona tanto desde la derecha a la izquierda como de la izquierda a la derecha, digamos. Claro, lo que ocurre, oye, es que tanto en Chile como en el resto del mundo, es que el mundo digital, el mundo de las redes sociales, es un mundo donde muy rápidamente se cae en la fake news, se cae en la mentira y se cae en la violencia discursiva, ¿ya? En la violencia en línea, en la comunicación violenta. Y es preocupante porque si hay algo que se sabe, y por eso la normativa internacional se preocupa del discurso de odio, ¿no es cierto?, es que muchísimas veces, la violencia física, material, real, como la que vivimos en Iquique, cuando pueblo chileno atacó a inmigrantes y les quemó lo poco y nada que tenían, está antecedida de violencia discursiva. O sea, hay una correlación que ya está hiperprobada, ¿no es cierto?, de que la violencia física, material, real, ¿no?, la del palo en la cabeza, muchísimas veces está antecedida de violencia discursiva. Por eso es tan preocupante que a la Convención Constitucional, que es el órgano que está de alguna manera construyendo el Chile, el nuevo Chile, por donde transcurre nuestro nuevo país, se la esté atacando de manera tan odiosa, y no solo odiosa, sino tan permanente. Fíjate que nosotros detectamos que del 1 de agosto al 24 de octubre, es decir, en menos de 3 meses, detectamos 289.166 ataques explícitos contra la Convención en redes sociales. Hablemos de 290.000, en menos de 3 meses, ¿ya? Entre tweets, retweets, comentarios, hashtag, tendencias, etcétera. Eso es muchísimo, ¿ya? 290.000 ataques. Si tú lo divides por 3 meses, son no sé cuántos miles son al día, ¿no? Y además también hemos detectado nosotros que es una actividad permanente, es decir, con picos y valles, ¿no es cierto? Hay, por lo tanto, no es que de repente ya se olvidan, no, es una cosa bien constante, bien permanente, te diría que sistemática, como en el mundo de las redes sociales está atacando de manera muy violenta, muy odiosa
a la Convención Constitucional de parte de miles de usuarios de nuestro país. Ahora, dime una cosa, Pedro, ¿qué tanto de eso es una proyección, llámalo así, una proyección de el desprecio que se genera en términos lingüísticos, porque me parece interesante que el vehículo sea la forma de expresión, que se hace, que ha crecido pero muchas instituciones, porque el Congreso también son parásitos, ¿no es cierto? Y la Iglesia Católica eventualmente también ha aglutinado una serie de conceptos para referirse a las atrocidades que hemos conocido en distintas partes del mundo. Digamos, hay algo contra la institucionalidad que de alguna manera se traslada a la forma de expresarse. Claro, mira, al menos yo te voy a hablar de lo que nosotros hemos logrado ver en este caso. Nosotros hemos logrado ver de que hay un sector claramente identificable en redes sociales en nuestro país, que es la ultraderecha, los que apoyaron el rechazo, que son los que impulsan de manera bien ordenada, bien disciplinada, bien constante el discurso de odio y la violencia en línea contra la Convención. Eso nosotros lo podemos demostrar, ¿ya? Así te lo digo, lo podemos demostrar empíricamente. Lo que pasa es que luego viene lo que tú dices, que eso se impulsa en un contexto de descrédito institucional bastante generalizado en nuestro país, y eso facilita, ¿no? Nosotros en lingüística siempre hablamos de la relación entre texto y contexto. Entonces, si tú tiras un texto, que podría ser estos hashtags violentos, en un cierto contexto, el contexto te ayuda para impulsar y eso o al revés te dificulta su impulso. Pero hemos visto que en general el contexto ayuda al impulso de hashtags, de menciones odiosas o violentas contra instituciones. Sin embargo, me gustaría también señalarte que hemos detectado también que en ciertos momentos los defensores, los partidarios de la Convención Constitucional, los que tienen claro la importancia que esta tiene, también se activan, ¿eh? Lo que pasa es que se activan de una manera, podríamos decir, más espontánea, menos organizada que los que la adversan. Y así, por darte un ejemplo, el 6 de septiembre, ya del mes pasado, el 6 de septiembre, los que atacan a la Convención Constitucional empiezan a impulsar en las redes sociales chilenas un hashtag que era "a la basura la CC", en ofensivo, ¿no? A la basura. Y ese hashtag efectivamente tiene un comportamiento, nosotros lo vimos un impulso bien intenso, se posiciona como tendencia entre el 6 y el 7 de septiembre, y el 7 de septiembre reaccionan los que defienden la convención, ¿no es cierto?, frente a ese hashtag e impulsan el hashtag "la convención se defiende", ¿no? Hashtag "la convención se defiende", y lo empiezan a impulsar y ese hashtag vuelve a ser, es tendencia, es trending topic, y tiene mucho más partidarios, mucho más retweet, comentarios que el "a la basura la CC". Entonces también se da una suerte de duelo, ¿no es cierto?, digital a veces, en esto que estamos hablando. Sí, es interesante eso porque cuando tú tienes, por ejemplo, llamémoslo así, Pedro, una competencia de hashtag que eventualmente ambos son teóricamente antagónicos. Se contraponen. Antagónicos, sí. Antagónicos. O sea, el resultado puede ser, pero horroroso. Bueno, sí, por eso yo te decía que es preocupante, porque la violencia discursiva muchas veces es la antesala de la violencia real. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que la academia en eso, que ha hecho montones de ejemplos sobre por qué razón alguien atacó a un determinado grupo, en gran medida encuentra en la historia reciente de esa persona que atacó referencias a formas de motejar, formas de calificar, situaciones, más que experiencias particulares con ese grupo, digamos. Experiencias físicas con eso. Así es. Bueno, fíjate tú, yo estoy en este minuto mirando frente a mí en mi pantalla un tuit de José Antonio Kast del 16 de septiembre, 4 días antes del ataque que hubo a los inmigrantes en Iquique. Y en ese tuit José Antonio Kast dice: alguien de Iquique en mi TL, ¿qué plazas, parques o zonas están ocupadas por inmigrantes ilegales? Entonces fíjate tú,
él hace esa pregunta y 4 días después los inmigrantes son atacados en plazas, parques y en zonas ocupadas por ellos, ¿no? Entonces, claro que es preocupante, claro que tenemos experiencias terribles en nuestra historia. Tú hablaste del humanoide, en la historia del mundo, ¿no es cierto? Yo te hablé de la conquista, te hablé de los Untermensch, pero mientras eso no sea sancionado por una legislación, me parece que lo único que podemos hacer en la academia es tal vez advertir a través de los medios, a través de entrevistas como esta que tú haces y de la preocupación que tú tienes al respecto, pero no mucho más que eso. Pero sí es importante, por lo menos, poner la voz de alerta. Ahora, convengamos una cosa, Pedro, para ser justos, digamos. En una de esas, José Antonio Kast estaba pensando en una cosa total y absolutamente distinta a lo que pasó, digamos. En una de esas. Sí, no, digamos, no es automático ni vinculante. Te voy a poner un ejemplo personal. Cuando le gana Colo-Colo a la Católica la semana pasada, sí, me preguntan si que ya está, a mi juicio, total y absolutamente arreglado, ya listo el campeonato, no hay nada más que decir. Y yo digo, mira, perdona, pero quedan 6 partidos y hay un dicho gringo que a veces sucede, que se llama shit happens. De repente quedan cagadas. Claro. Bueno, y justo después pillan a una cantidad enorme de jugadores con COVID. Con COVID. Y eventualmente tienen que jugar con juveniles. Pero no son pocos los que creen, y lo han dicho, que cuando yo dije eso, shit happens, yo sabía eso. Tú sabías, y claro. Prácticamente yo había ido a buscar esporas de COVID-19 y la había diseminado en el camarín, digamos. Así que hay que tener cuidado a veces con lo que alguien diga y lo que suceda, porque no necesariamente una relación de causalidad. Y es una coincidencia, estoy de acuerdo. Digamos. Estoy de acuerdo, pero sí también te vuelvo un poquito atrás en la conversación cuando te digo que en análisis del discurso, lingüística, siempre analizamos el texto en su contexto. Sí. ¿Ya? Y José Antonio Kast tiene un contexto. Ahora, dime una cosa, que esto es algo que hacen personas, como tú has monitoreado las redes sociales, ¿lo hacen con nombre y apellido o básicamente son bots? Mira, la verdad, oye, nosotros en los años que llevamos estudiando esto del 2016, hemos encontrado una actividad robótica, ¿no? Bot es el diminutivo o la abreviación de robot. Hemos encontrado actividad robótica poco significativa, la verdad. Yo recuerdo que para las presidenciales del 2017, nosotros detectamos 2.200 y pico cuentas robóticas, ¿no? Que no es nada, no sea, porque estamos hablando de 300.000, 500.000 cuentas que se pronuncian sobre las presidenciales en ese año, de las cuales 2.000 y algo, no tengo la cifra en este momento exacta, pero eran 2.000 y algo, eran robóticas, ¿no? Entonces no es un número muy alto, ¿no? Y además nosotros nunca hemos hablado de bots, porque a veces dicen que nosotros en DIP hemos detectado bots. No, nosotros no hemos detectado bots, hemos detectado cuentas de usuarios únicos, la mayoría de los cuales claramente son usuarios reales, de carne y hueso, que están impulsando ciertos hashtags, ciertas tendencias, que quieren impulsar en redes sociales cuestiones para que lleguen a la agenda de los medios. Eso es claro. Entonces, en general, estamos hablando de miles de usuarios y usuarias en Chile que están como con bastante fruición, podríamos decir, sí, opinando en redes sociales. Por eso también es interesante, entre paréntesis, analizar las redes sociales, porque ahí la gente, las personas, los usuarios, las usuarias hablan como hablan, ¿no? Entonces por eso nosotros, lo de la demoscopía, ¿no es cierto? Nos parece que ahí muchas veces hacer demoscopía es mucho más interesante que hacerla como lo están haciendo las encuestas hoy, que ya sea telefónica o te golpean la casa, y entonces en un contexto no tan natural, ¿no? Los usuarios en redes sociales se pronuncian naturalmente, y es interesante monitorearlos demoscópicamente en ese sentido, ¿no? Sí, demoscópicamente, para que la gente entienda bien a qué se refiere. Tú estás señalando que esto debe ser puesto en un contexto mayor, ¿no? Claro, o sea, cuando nosotros hablamos de demoscopía, ¿no es cierto?, nos referimos en fondo a estudios de opinión pública, ¿no? Estudiar la opinión pública, el sentir social se dice también, ¿no? Sí. Porque estudiar la opinión pública, ya hemos visto todas las discusiones que hay en Chile justamente en esta semana y la anterior sobre el tema de las encuestas, ¿no? Que son una herramienta demoscópica las encuestas, una herramienta de estudio de la opinión pública. Existen otras,
Pero esa es una. Y nosotros creemos que esto que se llama demoscopía digital o escucha social, social listening, también es una forma de hacer demoscopía, de saber qué está opinando, qué están diciendo las chilenas y los chilenos en redes sociales sobre X tema, ¿no? Es interesante hacerlo, claro que ya son otros tipos de metodología, ya no es el que te toca la casa y te encuesta cara a cara y después se procesa ese cuestionario, son metodologías donde la inteligencia computacional juega un rol importante. Ahora, hay un punto, Pedro Santander, que me parece bien interesante y que yo estaba viendo, lo he mencionado anteriormente, estaba viendo alguna literatura académica sobre experimentos de este tipo, sí. Para entender cómo funciona la activación, si tú quieres, de discursos de odio o propensiones a insultar o a denigrar en redes sociales. Uno podría haber pensado que, alguien te genera una situación particular, completa, eterna, etc. Y fíjate que el sistema en general, por lo que dicen los académicos, no sé si tú estás de acuerdo con eso, es que la forma más eficiente de generar este tipo de propensión contra otros es que tú actives un sesgo que ya tiene la persona claro. Que quieres que se mueva o que por lo menos se mueva en la red, estoy hablando. ¿No? Y por lo tanto tú lo que haces es generar cosas que parezcan plausibles, eventualmente sin necesidad de probarlas, porque ya está metido el bicho para cualquier sector que sea, pero ya está metido el bicho del antagonismo contra ese personaje o contra esa institución, y por lo tanto tú necesitas es básicamente activar el sesgo. Correcto. Bueno, tú ahí apuntas a cosas bien profundas, ¿no? Y bien interesantes. Una, el tema del sesgo de confirmación que tú señalas, ¿no? Efectivamente, exacto. En general todo este tipo de cosas tratan de apuntar a un sesgo confirmativo, o sea, que ya hay, o activarlo al menos, ¿no? Y no presentar cuestiones muy antagónicas, muy diferentes a lo que uno ya más o menos cree. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo agregaría eso, que además de orientarse, digamos que con esta línea del sesgo confirmativo, también se activa mediante cierto tipo de discursos, ¿no? Que no son racionales, sino muy emocionales, ¿ya? Y muchas veces ligado al escándalo, a lo escandaloso, ¿ya? Eso es bien interesante, a lo escandaloso. Entonces, el escándalo, que tú sabes que el escándalo político en el periodismo juega todo un rol, ¿no es cierto? Acuérdate de Bill Clinton, el escándalo político, por supuesto, y otros. Es todo un género casi el escándalo político. Entonces, el tema del escándalo está muy ligado a cómo tú activas el sesgo de confirmación, ¿ya? Entonces, con cierta escandalosidad, por llamarlo de alguna manera, lo haces. Y en tercer lugar, bueno, tú dijiste una cosa que es clave. En el mundo de las redes sociales, en el mundo digital, y es bien preocupante eso, yo creo que el periodismo no tiene una buena respuesta aún para eso. La verdad importa mucho menos que lo verídico, ¿ya? Que lo verosímil. Hoy en día, en realidad, la disputa, ¿no? La preocupación, o todo esto que tú llamabas, ¿no es cierto? O lo que podemos llamar la fake news, la desinformación, la misinformation, ¿qué sé yo? Apunta a construir cosas verosímiles, sin importarle la verdad, ¿no? Entonces, aquí estamos ante un problema bien serio, porque si bien el periodismo generalmente ha tratado más allá de sus líneas editoriales y posiciones políticas con hechos, ¿no? Con acontecimientos reales, hoy en día en el mundo de las redes sociales, debido sobre todo a la facilidad tecnológica que las redes sociales permiten, que el mundo digital permite, hoy en día lo verosímil ha desplazado a lo verídico, ¿no? Y entonces el problema de luchar contra lo verosímil es todo un problema, porque efectivamente muchas personas se creen, porque es muy verosímil, cosas que son evidentemente escandalosamente falsas, ¿no? Sí, ahí hay un punto bien interesante. Hay un libro que yo he citado muchísimas veces, nunca lo he podido encontrar en castellano, así que supongo que no está traducido, que se llama, no sé si lo conoces tú, que se llama True Enough, que es básicamente lo suficientemente cierto, y que lo hace un estadounidense de origen indio que se llama Farhad Manjoo, y que básicamente el libro está construido en torno a la pregunta de
¿cuánto necesita alguien de evidencia? ¿Qué cantidad, qué porcentaje de evidencia o qué porcentaje de certeza necesita alguien para creer que algo es verdad? Ah, mira qué interesante. Oye, una pregunta, ¿y él escribe ese libro antes del fenómeno de las redes sociales? Mucho antes. Este es un libro que yo creo que está desde el año, espérate, te voy a decir al tiro, creo que es un libro del 2007 o 2008, por ahí. Claro, antes. Claro, antes. pero es bien interesante porque básicamente plantea, a ver, ¿qué es lo mínimo que necesitas tú para creer que algo puede ser verdad? Para llegar a la plausibilidad del evento. A la plausibilidad, a que tú digas, mira, puede ser verdad, y por lo tanto tú eventualmente te juegues para eso. Y es bien interesante porque lo sorprendente es que en todos los ejemplos que se dan y los experimentos sociales que se hacen en distintas partes del mundo, es bien poco lo que se necesita. Imagínate eso ya detectado antes del mundo de las redes sociales, hoy con el tema de las redes sociales. Imagínate el salto que ha dado eso. Exacto, y bueno, y por eso te preguntaba yo si era antes de las redes sociales o no. Sí, es antes de un tremendo problema. Es un libro del año 2008. Es un tremendo problema porque, fíjate, se ha detectado una cosa que se llama la ley del tweet incorrecto, la inventó un gringo, la ley del tweet incorrecto, que demuestra, por ejemplo, que un tweet, una fake news en Twitter tiene 7 veces más probabilidades de ser viralizada, 7 veces, que la misma que su desmentido, ¿ya? 7 veces, la ley del tweet incorrecto. Entonces, es bien complejo porque el tweet falso lo ven 7 veces más personas que el desmentido o la información correcta. Entonces, claro, como tú bien dices, es true enough, ¿no? Es suficientemente cierto la falsa información para que más gente lo vea, y como yo te decía, además muchas veces está ligada al escándalo, está ligada a cosas muy emocionales, se consume aún más en el mundo de las redes sociales. Que además es un mundo, entre paréntesis, ¿eh? Es un mundo que hoy en día, donde está la mitad de la humanidad, o sea, hoy en día más o menos 4.000, 5.000 millones de personas están consumiendo redes sociales. No estamos hablando de algo así, poca cosa, de que solo el ABC1 urbano, no. O sea, solo en Facebook hay 3.000 y tantos millones, 3.002, si no me equivoco, millones de personas en Facebook. En TikTok está tremendamente a la alza, WhatsApp lo usa medio mundo. Entonces, realmente es una cosa que la humanidad ya está usando, ¿no? Sí, bueno, interesantísima la conversación, Pedro Santander, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día acá Oye, a propósito, ¿todos estos estudios que ustedes hacen son asequibles a la ciudadanía o no? Sí, por supuesto, claro, de hecho, es lo que nos motiva, por eso nosotros quisimos trabajar con la Convención Constitucional. Nosotros tenemos ahora una página para esto que se llama observatorioconvención.cl, observatorioconvención.cl, y ahí tenemos la divulgación, digamos, la parte divulgativa donde tenemos, y también tenemos unas cuantas publicaciones más bien científicas, académicas, la mayoría en inglés, no todas, pero algunas en inglés, que también están todas disponibles, todo totalmente disponible. Muchas gracias, Fernando. Ya, pues, y te quería decir que mi hijo que está en Alemania supo que iba a hablar contigo, me dijo que te dijera que él desde Alemania te ve en la tele. Yo dije, ¿a qué hora te verá? Con la diferencia, pero quiso que te dijera que te ve desde Alemania y se mantiene informado con Muchas gracias, que te vaya bien. Chao. A ti también. Chao. Y a todos ustedes, cuídense, nos encontramos mañana. Chao.